Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy vamos a hablar de las obligaciones contables que tienen los autónomos. Y como ya sabéis, estos vídeos están patrocinados por la gestoría online líder en nuestro país, por Gestorum, que pues tiene los mejores profesionales, la mejor tecnología, te van a atender como te mereces. Así que ya sabes, gestoría online, Gestorum, para todo lo que necesites como autónomo. Y ahora sí, vamos con el contenido de hoy. Vamos a aprender cuáles son esas gestiones contables que tienen los autónomos y pues de qué depende que tengan unas obligaciones u otras. Y es que los autónomos en España tienen diferentes obligaciones contables dependiendo del sistema de tributación en el que estén. Ya hemos repasado esos sistemas de tributación que teníamos, la estimación directa, los módulos. Pues dependiendo de esos sistemas tendremos unas obligaciones contables u otras y también dependiendo de la actividad de cada uno de los autónomos. Así que es importante, teniendo estos datos, a qué nos vamos a dedicar, cómo va a ser nuestro sistema de tributación, pues que tengamos claro cuáles van a ser nuestras obligaciones contables. Primero, ¿qué autónomos tienen la obligación de llevar contabilidad completa de su negocio? Pues en general la gran mayoría de los autónomos no tienen que llevar una contabilidad completa del negocio y esto solo lo vamos a dejar para esos autónomos que estén en estimación directa. Estimación directa, sin ser simplificada, que tengan, pues esos 600.000 euros o más de facturación, pues sí estarán obligados a hacer esa contabilidad completa, registrar cuentas, etcétera, etcétera. Para el resto de los autónomos, pues hay una parte muy importante de los autónomos que los llamamos autónomos societarios. Por aquí tendréis un vídeo en el que hablaremos de los autónomos societarios. Pues esos autónomos societarios que, pues son los administradores que participan en una sociedad limitada, pues ellos no, pero la sociedad limitada sí que tendrá que llevar esa contabilidad completa. Así que solo tienen que llevar contabilidad completa esos autónomos que estén en estimación directa normal, sin simplificar, y pues a través de las sociedades limitadas, los autónomos que sean autónomos societarios. Importante decir que, aunque la gran mayoría de los autónomos no tiene que llevar una contabilidad completa, sí que tienen que tener ciertos libros contables que tienen que mantener. Pero volvamos a esos autónomos en estimación directa, no simplificada, porque hemos de decir que están obligados a llevar esa contabilidad ajustada al Código de Comercio, que es similar al que llevan las sociedades. ¿Esto qué va a implicar? Pues va a implicar gestionar un balance, una cuenta de pérdidas y ganancias y llevar un registro completo de esas operaciones. Y después, como ya hemos dicho, esos autónomos societarios que están obligados a llevar la contabilidad según el Plan General Contable, como cualquier otra sociedad mercantil. Esos son los obligados a llevar contabilidad total. ¿Y quiénes son los autónomos que no están obligados a llevar esa contabilidad completa? Pues tenemos los autónomos en estimación directa simplificada, que lo que tienen que llevar es un registro de ingresos y gastos, que ahora entraremos en detalle en qué consiste. Y luego tenemos los autónomos en estimación objetiva, en los famosos módulos, que ni siquiera tienen que llevar ese registro de facturas emitidas recibidas, eso sí, tienen que llevar el registro de bienes de inversión, pero no tienen un control tan exhaustivo de esos ingresos y de esos gastos. Sin embargo, hay una serie de libros que sí son obligatorios. En este caso, no estamos hablando de libros de contabilidad que tengamos que registrar, sino que son libros que hay que tener preparados y listos por si la agencia tributaria, por si Hacienda nos los requiere. Vamos con esos libros obligatorios para Hacienda. Y es que la agencia tributaria, aunque no están obligados los autónomos a llevar esa contabilidad completa, pues sí les obligas a llevar una serie de libros para controlar esos ingresos, esos gastos y esos bienes de inversión que se deriven de la actividad. Pues están obligados a llevar estos libros todos los autónomos que estén en estimación directa y en estimación directa simplificada. Vamos a ver qué libros son. Primer libro, libro de registro de facturas emitidas. Pues tenemos que llevar un libro con todas las facturas que emite el autónomo. Las tenemos que recoger en un listado con un número consecutivo, con unas fechas coherentes con esos números consecutivos en las que reflejaremos la fecha, reflejaremos el concepto, el importe, el IVA aplicado y el total a cobrar. Ese será nuestro libro de registro de facturas emitidas.
Después tenemos el registro de facturas recibidas. Bueno, pues igual que el registro de facturas emitidas, aquí lo que tenemos es que registrar todas esas facturas que recibimos. Exactamente igual, con un número de orden, con una fecha, y es obligatorio que recojamos, por ejemplo, la fecha, el proveedor, el concepto, el importe, el IVA deducible y bueno, y algunos otros campos que nos van a pedir para que este libro pues, sea útil para Hacienda a la hora de una inspección o a la hora de necesitar requerirlo por alguna cuestión. Después tenemos el libro de registro de bienes de inversión, que como hemos visto, este también es obligatorio para esos autónomos que estén en módulos, pues también tienen que llevar este libro. No así el de facturas recibidas y facturas emitidas, pero sí el de bienes de inversión. Bueno, pues este libro lo que recoge son todos esos bienes que la empresa ha adquirido porque, bueno, los necesita para su actividad. Estamos hablando de bienes duraderos, se van a utilizar para la actividad en un plazo mayor a un año. Hablamos de ordenadores, maquinarias, equipos, naves. Bueno, pues todo esto que tenga una vida superior a un año lo tenemos que tener recogido en nuestro libro de bienes de inversión, que, bueno, pues también podrá ser solicitado por la agencia tributaria. Y por último tendremos el libro de registros de gastos e ingresos. Bueno, pues aquí tenemos que recoger todos esos gastos, todos esos ingresos referentes a nuestra actividad y tendremos que incluir operaciones que generen ingresos, así como los gastos relacionados, como por ejemplo suministros, alquileres, compras de material. Bueno, pues todo eso lo tenemos que llevar en nuestro libro de registro de gastos e ingresos. Y bien, ¿qué formato tienen que tener estos libros para que, bueno, pues sean válidos de cara a la agencia tributaria, de cara a Hacienda? Estos libros tienen que ser claros, tienen que estar organizados y tienen una serie de requisitos que te voy a contar ahora para que puedas tener estos libros en orden y ante cualquier requerimiento de Hacienda, pues puedas presentar correctamente toda esta información. Primero, orden cronológico. Tenemos que dar los datos en un orden cronológico, no podemos estar saltando de una fecha a otra y bueno, pues tenemos que reflejar las fechas en las que se realizaron los eventos que estamos reflejando en el libro. Una factura emitida, una factura recibida, etcétera, etcétera. Detalles de la operación, muy importante, debemos reflejar los detalles de la operación, como pueda ser el proveedor, el cliente, el importe, el tipo de IVA, la cantidad de IVA, todas esas cosas las tenemos que reflejar en nuestro informe, en este caso, libro de facturas emitidas, libro de facturas recibidas, tenemos que recoger ese detalle de la operación que, bueno, pues es fundamental para entender todo ese libro. Acceso electrónico. Bueno, pues hemos de decir que este libro puede estar digitalmente hecho y bueno, pues esto facilita la labor para todos. Y es verdad que la agencia tributaria no tiene acceso en cualquier momento a este libro, sino que, bueno, pues en determinadas circunstancias nos lo puede solicitar. Aquí hacemos un inciso y te digo que el patrocinador de este vídeo, Gestorum, Gestoría Online, se encarga de absolutamente todo y en su plataforma tecnológica, a un clic, pues tienes la posibilidad de descargarte estos informes perfectamente ordenados con todos los datos que se necesitan y listo para que sea entregado a la agencia tributaria. Seguimos. ¿Y qué libros podemos mantener en formato electrónico? Bueno, pues todos. El libro de factura emitida, el libro de factura recibida, los libros de bienes de inversión y el libro de ingresos y gastos, en el caso de, bueno, pues estos autónomos en estimación directa, que son los que están obligados a llevarlo. ¿Cómo presentamos estos libros de manera electrónica? Bueno, como hemos dicho, los autónomos no están obligados a presentar de manera regular estos libros, simplemente cuando lo requiera la agencia tributaria. Bueno, pues tenemos que sacarlos en un formato que esté aceptado por la agencia tributaria. En este caso acepta pues desde XML, CSV, PDF. Normalmente, claro, si los tienes generados por un software de contabilidad, pues ya cumplen esas especificaciones de la agencia tributaria. Y después se accede a la sede electrónica. Los libros se suben a través de esa sede electrónica con nuestro certificado digital, con nuestra clave PIN. Bueno, pues accedemos y los subimos. Eso cuando haya un requerimiento formal por la agencia tributaria o una inspección. También es verdad que hay otro sistema que es el Sistema Suministro Inmediato de Información, SII, que, bueno, pues oiréis hablar de él y hay autónomos que se acogen a este sistema o, bueno, en otros casos están obligados para ciertos autónomos que, bueno, pues facturan, por ejemplo, más de 6 millones de euros al año, pues tienen la obligación o aquellos que se han inscrito en una cosa que se llama Redeme, que por aquí también te contaré en qué consiste, que, bueno, pues son solicitantes de la devolución mensual del IVA. Normalmente son autónomos que siempre tienen saldo a favor en el IVA y necesitan pues cobrarlo mes a mes, no pueden esperar al trimestre o no pueden esperar al final de año pues para requerir esa
devolución de esas cantidades. Bueno, pues en esos dos casos, obligados, y los que estén en el REDEME, pues van a tener que utilizar el sistema de suministro inmediato de información, el SI, para enviar de manera instantánea. Bueno, no es instantánea, hay una serie de días, hay 4 días para enviarlo, pero toda esta información la tienen que ir enviando a la agencia tributaria. Eso se hace mediante la generación de un fichero electrónico. Ese autónomo, esa empresa, genera un XML que está ya perfectamente cuadrado con las especificaciones de la agencia tributaria, de esas facturas emitidas, esas facturas recibidas, y está informando en tiempo real a la agencia tributaria de esas facturas. Bueno, esto es lo que se hacía hasta ahora, hay un plazo de presentación, hablamos de esos 4 días, etcétera, etcétera. También te digo que nuestro sponsor te facilita todo este servicio si lo necesitas, pero que sepamos que en breve viene una nueva obligación para los autónomos, que es Verifactu, que es esa facturación en la que, bueno, pues vamos a comunicar en tiempo real cada factura que emitimos a la agencia tributaria. Como veis, es parte ya de este sistema de información que ya está vigente, el suministro inmediato de información. Bueno, pues ahora absolutamente todos los autónomos van a estar obligados a que cada vez que facturen comuniquen esa factura a la agencia tributaria, en este caso además en tiempo real, no con un plazo de 4 días. Así que, bueno, pues absolutamente todos los autónomos vamos a estar obligados a partir de, se supone, noviembre de 2025 a comunicar en tiempo real a la agencia tributaria todas nuestras facturas emitidas. Solo las facturas emitidas, no las recibidas, no los bienes de inversión. ¿Y cómo podemos llevar todo esto de manera correcta? Bueno, pues lo más sencillo es que utilicemos programas de contabilidad y de facturación. Y bueno, pues aquí volvemos. Softwares, servicios de gestoría, Gestorum, gestoría online, te va a dar todos estos informes a un clic para que puedas cumplir con tus obligaciones. Si tienes que hacer uso de ese suministro de información instantánea, pues vas a poder utilizar los sistemas de Gestorum y, muy importante, Facturalia, el programa de facturación que utiliza Gestorum, por supuesto, estará adaptado en julio para poder hacer el Verifactu, esa comunicación en tiempo real de las facturas emitidas. Bueno, importante saber que estos libros, bueno, como las facturas, las tenemos que mantener durante 5 años porque hay que tener 4 ejercicios hacia atrás, que es lo que la agencia tributaria nos puede pedir en una inspección. Si todo esto lo llevamos en un formato electrónico o, como te decía, a través de un software de gestión, de contabilidad, de facturación, lo tenemos ahí almacenado, pues estaremos cumpliendo con nuestras obligaciones. Muy importante que cuando tengamos esta información, pues la mantengamos de manera clara, ordenada, cumpliendo con los requisitos de la agencia tributaria, que tengamos reflejados todos los datos que son obligatorios para, bueno, pues estar cumpliendo con la información que necesitan en estos libros y, bueno, pues que se conserve el tiempo que se tiene que conservar como mínimo, que, como te digo, son 5 años, que son 4 ejercicios hacia atrás que nos puede reclamar la agencia tributaria. ¿Y cuál es la ventaja de llevar estos libros, en lugar de llevarlos en papel, llevarlos de manera digital? Bueno, en primer lugar, nos va a facilitar la gestión. Si además es un software de contabilidad, pues vamos a tenerlo automáticamente según vayamos haciendo la contabilidad. Podremos listar estos libros sin ningún tipo de esfuerzo. Vamos a tener una agilidad tremenda para la presentación. Se nos requiere el libro, se le da el clic, se saca el libro, se envía y estaremos cumpliendo con nuestras obligaciones. Vamos a tener que trabajar menos con el papel, que si ahora preparo el libro, que si lo saco, que esté todo bien el formato. Bueno, pues todo eso te lo ahorras con esos softwares de contabilidad o con esos servicios, como te decía, como el del patrocinador de este vídeo. Además, ya tienes preparado para esa integración con el sistema de información, con el SII, si tienes que comunicar en tiempo real esas facturas. Y además, pues como esto del sistema de información inmediata era una cosa que solo era obligatorio para algunos autónomos, ya te digo, los que facturaban más de 6 millones y los que estaban en REDEME, ahora, si todo sigue igual, a partir de julio de 2025, entra esa obligación de Verifactu, en el que, bueno, pues ya cada vez que facturemos tendremos que comunicárselo a la agencia tributaria y pues programas de facturación como Facturalia, que es el que utiliza nuestro patrocinador Gestorum, pues automáticamente se encargará de esa nueva obligación para todos los autónomos, para todas las pymes.
Así que ya veis, tenemos estos libros de Hacienda que son obligatorios para una serie de autónomos, los que están en esa estimación simplificada y los que están en esa estimación directa normal, tienen obligación de llevar estos libros de Hacienda, aunque no tienen que llevar la contabilidad completa. Los autónomos que están en módulos solo tienen la obligación de llevar los libros de bienes de inversión y bueno, pues esas son las diferentes obligaciones, las obligaciones contables que tienen los autónomos. Si estamos hablando de un autónomo que esté en esa estimación directa, sin simplificar, ahí tendremos que llevar una contabilidad completa. Estas son las obligaciones contables de los autónomos, dependiendo del tipo de tributación o del sistema de tributación que tengan, dependiendo de su actividad. Y ya sabes, como te he dicho a lo largo del vídeo, si cuentas con un socio para estas cosas, como Gestorum, esa gestoría online líder en España, con más de 50 profesionales a tu disposición, con la mejor plataforma de gestión, pues simplemente con un clic podrás sacar esta información para ofrecérsela a la agencia tributaria cuando te la requiera, cuando haya una inspección y bueno, pues para tener todo en orden y no tener que empezar a correr cuando nos soliciten todas estas obligaciones que tienen los autónomos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Estas son las obligaciones contables de los autónomos. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des hasta en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir aprendiendo de todas estas cosas que tienen que ver con los autónomos, conmigo y con Gestorum, nuestro patrocinador, aquí te dejo más vídeos relacionados. Adiós, adiós.